Fue en 2022 la primera vez que organicé mis pensamientos. El contexto era, estábamos vueltos de pandemia en la universidad, era el semestre que entraba de la pandemia. Y recuerdo que, bueno, tenía que estar adaptándome a algunas cosas. Eso no creo que hubiera sido realmente motivo para decidir hacer algo así. De hecho, yo sé y recuerdo perfectamente que fue por una muchacha de la que yo en su momento pues quise hablarle, me demoré mucho tiempo en poder acercarme. Nunca había hecho esto de acercarme a alguien que no tiene conexión con otras personas, así que puedan ser mediadoras. Y bueno, finalmente en algún momento lo hice, pude poco a poco empezar así a tener encuentros, conversaciones. Y de hecho esa situación, ahora recordándola, pues no fue nada complicada ni así. Pero, pero sí, pues en su momento me llenó de muchas confusiones, me abrumó en algún momento el no entender cómo se estaba viviendo la situación para cada uno. No sabía, pues si me estaba dando paso o no. Repito, ahora quizá no es algo para nada relevante, pero pues en su momento recuerdo que se juntó con un día donde me dieron unas notas de semestre final y, y bueno, me emocioné positivamente, pero un comentario de algo relacionado a ella me chocó entonces mal y bueno, me abrumé demasiado, sentí que de verdad me estaba viendo envuelto en muchas ideas, ¿sí? Que pasaban por mi cabeza y que parecían muy rápido, muy rápido. Aparecían ideas y llegaban otras nuevas. Entonces recuerdo que traté pues pensar, ¿no? Y, y tratando de pensar, veía que las primeras ideas que había tenido se me iban. O sea, ya no podía recordarlas todas porque parecían muchísimas, muchas, una tras otra. Y unas que ya ni siquiera tenían nada que ver con el tema, sino pues en general de mi vida o de otras cosas. Y, y yo de verdad quería al menos hacer algo, tomar alguna acción, o al menos tenerlo claro, que yo dijera, bueno, pues sí, lo tengo más o menos claro. Y, y entonces fue la primera vez que decidí sacar el computador, lo hice en el computador y empecé a dejar fluir todos los pensamientos que iban pasando por mi cabeza y los iba escribiendo pues en el computador, en un Word, tal cual. Y así iba escribiendo y terminaba uno y sentía que llegaba otro y lo iba escribiendo. Y así hasta de verdad recopilar como unos 30 cosas que escribí ahí. Ya no recuerdo exactamente qué fue lo que dije, qué fue lo que escribí, ni qué fue lo que pensé. Y lastimosamente esas primeras veces que lo hice, ahora no tengo acceso a eso, ya lo he perdido por un disco duro que ya no, bueno, en fin. Pero organicé, no organicé, los organicé todos. Hasta que de verdad ya sentía que no iba a escribir nada nuevo. Hasta que ya dejaba fluir así en mi cabeza y no pensaba en qué otra cosa podía escribir. Ahí dije, bueno, ya al menos me di el lujo de poder relatar eso. Luego no me iba a quedar solo con eso, evidentemente. Luego entonces ya más tranquilo, porque haber pensado y ya no tener nada más que pensar, sí da una sensación de tranquilidad. Ya más tranquilo, pero ahí mismo lo leí todos. Y me hice una tabla de 2 columnas. Y entonces en una columna puse como las ideas
positivas, sí, que aportaban algo. Recordemos que eso era respecto también a la situación con esta muchacha. Y en el otro lado, como que las negativas, las que, bueno, no, pues ahí hay cositas que no las separé. Entonces aquí están unas, aquí están las otras. Y de nuevo las leí ya, pero por aparte. Como que primero estas, a ver qué conclusiones puedo sacar de esas, de las positivas, ya llamémosle. Y luego las negativas y de nuevo como que qué puedo pensar de eso. Y, y entonces recuerdo sí que había más negativas que positivas. Sí, sí, en un lado había unas 15, en otra unas 20 y algo. Tampoco era una diferencia enorme, pero sí. Y lo siguiente que hice fue hacer una tabla nueva. Pero esta vez con las nuevas ideas que tenía a partir de haber leído las ideas que había escrito las iniciales. Porque me di cuenta que había muchas que ni siquiera tenían sentido o eran incoherentes entre sí o que eran fácilmente despreciables. Y me hice una nueva tablita con mis ideas positivas, mis ideas negativas, y se disminuyeron un montón. Ya esta vez eran como 7 y 9 y eran ideas muchísimo más sólidas, ¿no? Como no tan crudas, no así tan como lo eran, que eran pensamientos desorganizados que llegaban, sino que sí eran ideas más construidas un poco, tampoco la gran cosa, pero no eran mejor que las anteriores. Y con esa tablita nueva hice el mismo ejercicio. Ya la terminé, la leí de nuevo, las positivas, las negativas, no recuerdo en qué orden. Y ahí sí me puse el trabajo de sacar una conclusión general de todo, de la situación, de haber tenido más de 30 pensamientos y de dejarlos en una lista. Ahora sacar de verdad una conclusión que marcara como que toda la situación que ocurría. Y así fue, eso ya no fue en una tabla ni en una lista, sino pues en un parrafito ahí como, wow, bueno, pues tal cosa. Ahora no tengo ni idea qué habrá sido, pero lo escribí y lo volví a leer y me sentí muy conforme con esa conclusión a la que había llegado. Y sobre todo me sentía muchísimo más tranquilo que cuando había empezado a hacer el ejercicio. Nadie me lo había sugerido, yo no sé de dónde se me ocurrió hacer eso, pero así fue como lo hice. Y entonces miré el reloj, eso fue en la noche, y de hecho si recuerdo fue como a las 9:30 tipo. Pero lo importante es de que mirando el reloj me di cuenta que no habían pasado más de 30 minutos, habían pasado unos 25 minutos, no sé, de cuando empecé y dije, voy a sacar el computador y voy a hacer esto, a cuando terminé. Y era muy distinto yo cómo me sentía y cómo estaba funcionando mi cabeza de antes de eso a después de eso. Y además me sentía muy orgulloso de lo que acababa de hacer. Pensé en ese instante que era una actividad que valía la pena hacer muchísimo más seguido. Así fue. Poco a poco agarré ese hábito. Que la conclusión no siempre tiene que ser algo que voy a hacer. O sea, bueno, mi conclusión es que voy a hacer esta acción. No siempre es eso a lo que llego. De hecho, muchísimas veces las conclusiones son preguntas que sí tengo. Sí, muchas veces son preguntas que no me puedo responder aún, o que me puedo responder pero que debo trabajar en elaborar la respuesta. A veces las conclusiones son justamente respuestas porque ya adquirí las herramientas o el conocimiento o la experiencia para ahí sí responderlas, y a veces así fue. No sé si se nota el cambio de día porque esto que, bueno, ayer hice una pausa por una razón y no continué con la grabación, pero bueno, sí, eso fue en 2022, fue ya hace 3 años.
esa práctica la sigo realizando, pero la hago mucho menos hacer la actividad así escrita, propiamente escrita. Creo que poco a poco, primero hubo un tiempo entonces donde lo hacía todo el tiempo, y me llegaban cosas así y empezaba a escribirlas, y luego cada vez veía que escribía menos sobre, yo llegaban menos ideas, o rápidamente las escribía y ya sabía cómo iba a progresar esa idea cuando hiciera la segunda etapa de volver a reescribir. Y entonces cada vez las hacía menos, o ya me empezaba a saltar así la primera parte, porque ya más o menos sabía cómo iba a terminar desarrollando esa idea. Y así poco a poco hasta que dejé de hacerlo escrito. A veces sí lo hago escrito todavía hoy, 2025, pero ya casi no. La verdad es que ya casi no. Creo que se volvió un proceso más, pues, pues no sé si la palabra que se use sea mental, pero pues, empecé a hacerlo de saco mi tiempo y empiezo a dejar fluir y a organizar, y así ha sido más como lo he hecho. Sin embargo, a veces sí es necesario escribir, y ya casi no escribo de esa manera de enlistar y luego hacer tabla y sacar conclusiones. De hecho, ya cuando escribo es más una narración de, de las conclusiones a las que he llegado con algunos pensamientos, y por eso cuando escribo justamente es porque ya he hecho algunos de estos procesos y ya son situaciones que de verdad han pesado o ya están demasiado presentes. Mm, y así, he sentido que eso sí me ha funcionado mucho. Creo que fue de las primeras cosas que empecé a hacer y que sentí realmente que eran no sé si un cambio, pero que sí influyeron demasiado en cómo progresa uno en cómo pensar y en cómo actuar. Mm, Ahora a veces no sé, no siento que se queda un poco corto. Siento que se queda un poco corto, aunque es verdad que no creo que yo atraviese por situaciones que realmente valgan la pena de replantearse todo y sacar un nuevo método o buscar desesperadamente otra acción para realizar. Pero, pero bueno, sí, así es como he hecho algunas de las cosas. Ujú. Esos primeros escritos no los tengo, los tenía yo en el computador y se me da el disco duro y ahora los perdí. Pero sí, pues desde que tengo la tablet, sí escribo algunas cosas desde finales de 2023, y ahora ya más aparte resulta que me parece una muy interesante actividad el luego mirar y ver uno que estaba pensando, qué cosas lo atravesaban a uno tiempo atrás. Yo tengo esto desde el 2023 finales, y tengo unas cosas ahí de finales de 2023. Tengo hasta propósitos para el 2024, que al final algunos se dieron, otros no. Y de 2024 sí tengo muchos, bueno, textos, muchas listas, eh, y estuve leyendo algunas. Es curioso, ¿cierto? Y pues no, como leer situaciones también que en su momento importan mucho, que en su momento uno no espera cómo sucederán, y luego ya como que recordarlas después y ver algunas reflexiones. Eso sí me ha pasado mucho, que a veces veo unas reflexiones que siento que sí son muy acertadas y que me sorprende que sean así acertadas, teniendo en cuenta que en ese momento estaba experimentando la situación, incluyendo pues las emociones, incluyendo el desconocimiento de algunas cosas, incertidumbres.
Y hay cosas que me parecen muy, muy acertadas de algunas reflexiones que he hecho. Y nada, hace poquito estuve haciéndome un texto así también súper largo porque otra vez alguna cosa, una situación me atravesó, tenía que organizar unas cosas y, y pues quise contar esa experiencia. Y creo que habrán otras que vaya contando después y de otros temas. Y quizás sí haga como reflexiones sobre tal vaina. Incluso puedo tocar algunos temas así del pasado, mencionarlos, los que considere que pueda hacer, y contarlos, contar la experiencia ya más completa, la situación como tal, luego la experiencia, luego la reflexión que tuve, luego la que tengo ahora de eso. Y, y bueno, como ejercicio me parece que pueda ser interesante.